Buenas noches. Bueno, ya estamos juntos, conectados. Ahora los saludo así en vivo. Hoy en vez de estar grabado en vivo. ¿eh? Estamos viviendo unos tiempos muy diferentes a todo lo que hemos vivido anteriormente. Seguramente en eso coincidimos. Y entonces hay muchas cosas dando vuelta por ahí, inclusive desde el mundo católico. Si uno entra en YouTube, está lleno de se acaba el mundo y bueno, hay un montón de profecías y de cosas, algunas bastante alarmantes, otras no tanto, pero con distintas profecías de que este es el último papa, que lo van a matar, que lo van a torturar, que no sé cuánto, bueno, hay un montón de cosas dando vueltas y bueno, siempre que hay una pandemia o una guerra así como el momento que le tocó vivir la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, o grandes pandemias, enfermedades, como fue en su momento la peste negra, como fue en su momento la fiebre amarilla, como fue en su momento la gripe española. Siempre sale esa idea de que el mundo se acaba, de lo apocalíptico. Entonces quería compartir unos pensamientos desde lo que la Iglesia piensa, ¿no? Porque podemos pensar muchas cosas, pero también hay que estar cimentados en los más de 2000 años de sabiduría que tiene nuestra Iglesia y que nos dice, que nos alerta y que nos da las herramientas para discernir el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, primera pregunta, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Sí, estamos viviendo los últimos tiempos. No lo digo yo, ni siquiera lo dice la Iglesia, lo dice la palabra. Si ustedes leen en el Evangelio según San Juan, perdón, el Evangelio no, la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, esta es la última hora. San Juan ya dice ahí después de unos años de que había muerto ya Jesús, no sé cuántos años, no me acuerdo esta carta cuando está escrita, pero no puede haber sido mucho más que 30 años, 30, 40 años después de que Jesús había muerto y resucitado. Dice San Juan que estamos en la última hora. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, dice él, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. Primero que nos enseña San Juan es que estamos en los últimos tiempos, desde que Cristo murió y resucitó, y se suscitaron anticristos, no del mundo. Él dice que salieron de entre nosotros. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Quiere decir que eran cristianos o habían sido cristianos. El anticristo para San Juan es aquel que niega la encarnación y la divinidad de Jesús y el poder salvador de Jesús en la cruz. Y ustedes me dirán, ¿cómo un cristiano va a hacer eso? Bueno, eso sucedió en la historia de la Iglesia y sigue sucediendo. En los primeros siglos había gente que se convertía, pero que no le entraba en la cabeza
esto de la Trinidad, que no le entraba en la cabeza que Dios se hubiera encarnado. Necesitaban un Dios más racional. Los griegos necesitaban un Dios que entrara más en sus conceptos filosóficos. Y surge un movimiento que niega a Jesús encarnado, que son los arrianos. Pero ya desde principios de siglo, Arrio lo pone que fue un sacerdote que fue muy famoso en Alejandría, y llega un momento donde había más arrianos que católicos, que creemos otra cosa, que Jesús se encarnó, que murió, que es Dios. Niegan la divinidad de Jesús. Era un hombre muy bueno, un hombre creado por Dios, pero no era el Hijo de Dios increado. Y entonces nos dice la palabra que estamos desde que Jesús murió en los últimos tiempos, de eso no tenemos duda. Para nosotros 2000 años es mucho, pero para la historia de la humanidad no es tanto, son un par de días. Y estamos en esos últimos tiempos, y si ustedes me preguntan si hay anticristos, sí lo hay, dentro de la iglesia. Y no es que a mí se me ocurra, no es que es gente común, y podemos, desde el siglo pasado, desde 1900 y pico, en la iglesia surgió una gran cantidad de sacerdotes, teólogos, muchos de ellos de la orden de los predicadores, muchos otros de los jesuitas, y digo porque son los más famosos, que han dado cátedra en las universidades más importantes, enseñando a los futuros sacerdotes en Europa. Sobre todo esto sucedió en Europa, en América de otra manera. Muchos de ellos muy tardíamente la iglesia les pidió que se rectificaran, algunos se rectificaron a regañadientes, otros hicieron oídos sordos, no rectificaban nada y seguían escribiendo sus libros, hacían los tontos. Otros salieron de la iglesia y siguieron enseñando en las universidades, aunque ya dejaron de ser sacerdotes. Y todo eso trajo gravísimas consecuencias, toda esta teología, porque es la teología donde no se soporta nada sobrenatural, donde todo tiene que ser pasado por la mente. Entonces Jesús no hizo milagros, fue todo una invención de los discípulos, Jesús no resucitó, niegan la resurrección de Jesús, fue una forma que tuvieron, terminan negando la eficacia de los sacramentos, terminan en realidad negando toda la fe católica, porque cuando uno saca algo de la fe es como, es una construcción perfecta. Cuando uno saca algo, inevitablemente se empieza a desmoronar todo, y cuando uno lo lleva a fondo, termina negando todas las verdades de que están en el credo. Y se reduce la fe a una moral, hay que ser buenos, con las cosas que el mundo les parece bien, bueno, no hay que ser discriminador, hay que mantener la paz, hay que ser buenas personas. Un reduccionismo del evangelio que nosotros sabemos por obra y gracia, y esto empieza en los años, al mismo tiempo, fíjense, que el Espíritu Santo se empieza a derramar con poder a través de la efusión del Espíritu Santo en la renovación carismática, no solo católica, sino en el mundo evangélico, en el mundo protestante de otras iglesias más tradicionales. En esos años, un poquito antes de los 70, por ahí, Concilio Vaticano II, después de que termina el Concilio Vaticano II, cuando empieza todo este mover del Espíritu, también empieza este mover teológico del anticristo, de oponerse a la figura de Cristo, de querer destruir la iglesia, la figura de Jesús, que es lo que el demonio no soporta, ese Jesús Salvador. Sabe que ahí pierde, porque cuando vos crees en la salvación de Jesús, que es justamente todo lo contrario, el núcleo
de lo que hemos hecho por gracia de Dios, no porque seamos mejores. En la renovación carismática, que es el anuncio del querigma, es justamente ese anuncio puro y duro de esa fe que ellos llamarían infantil, todos estos teólogos, de esa fe de niños, que es creer sin ver, creer a ese Jesús Salvador, creer en los milagros, creer que hoy Dios puede cambiar tu vida. Y no solo lo creemos, sino que lo hemos visto. Entonces, es un discernimiento de cómo estamos en estos tiempos. Y estaba mirando en estos días, hay noticias que no salen en los diarios, no salen en nuestros noticieros, pero si uno las busca en algunos portales católicos o evangélicos, sí salen. Y es la matanza, la persecución de cristianos en África, sobre todo, muchísimo, la destrucción de símbolos cristianos que empiezan con los símbolos y después no sabemos dónde van a terminar, inclusive ahora en Estados Unidos, quemando iglesias, destruyendo imágenes, sobre todo del mundo católico, atacando iglesias inclusive con gente adentro, y esto no está saliendo en muchos lados, pero está pasando. El anticristo no solo ataca a Dios, sino que ataca a la iglesia, porque sabe que es la iglesia, que es la religión, la que lleva a Cristo a los hombres. Inclusive la ataca dentro de la misma iglesia, con los mismos queridos hermanos separados que dicen: Dios es relación, Dios no es religión. Y es muy linda esa frase, muy marketinera, pero la realidad es que sin religión no tendríamos relación, porque la religión es la que nos trajo la palabra. La Biblia no baja de un ovni, ni sale de internet con un download. Llegó hasta hoy, hasta nosotros, gracias a muchos hombres, muchas mujeres que defendieron esos manuscritos, que los transcribieron, que en medio de las persecuciones los escondieron y que lo transmitieron de generación en generación, velando para que nada fuera añadido ni quitado. Es la iglesia de la palabra, es el Espíritu Santo, pero a través de hombres y de mujeres. Y yo tengo que dar gracias a través de alguien que en la iglesia me predicó, y seguramente ustedes también, en nuestra comunidad o en otro lado, alguien les anunció a Jesús, fueron personas de carne y hueso, esa es la iglesia. Y nosotros hemos sido y somos para otros hermanos también esa palabra viva que sigue transmitiendo el Evangelio, que tenemos que ser fieles a ese Evangelio que desde siempre nos ha transmitido el Señor y la iglesia. Y en cuanto a conocer el tiempo y el momento exacto, Jesús mismo, ustedes lo saben porque leen la palabra, que Jesús mismo, y cuando le preguntan sobre el tiempo, él dice ahí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, los discípulos, cuando Jesús resucitó y se está por ir al cielo, le preguntan: ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Es decir, cuando se da el pleno cumplimiento de las promesas mesiánicas, que los judíos iban a tener un reino y que Dios iba a restaurar una paz en todo el mundo y todas esas promesas que están en el Antiguo Testamento. Y Jesús le dice: no les toca a ustedes saber el tiempo ni la hora. Y en otro momento, en uno de los evangelios, también le dice: solo el Padre sabe, ni yo sé, dice Jesús. Obviamente está hablando de Jesús hombre, Jesús encarnado, ¿no? Jesús en el cielo supongo que debe de saber. Pero en ese momento, cuando le preguntan, Jesús dice: ni yo lo sé, solo el Padre sabe el día y la hora. Pues sí, no es necesario que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Y bueno, solo Dios sabe, es un misterio. Yo tengo algunas elucubraciones de por qué no lo sabemos. Porque en realidad también ese día y esa hora depende de lo que nosotros como seres humanos hagamos, que se retrase o que se adelante ese día y esa hora. Depende de la misericordia divina, y esa misericordia, cuando nosotros nos abrimos, Dios
nos va dando tiempo a este mundo para que podamos cambiar. Como se acuerdan, en el Antiguo Testamento tenemos todas esas oraciones famosas de intercesión, donde Dios dice, bueno, voy a destruir esta ciudad, y el profeta le dice, pero Señor, ¿y si hubiera 50 justos en la ciudad? ¿No lo harías por 50 justos? En honor a esos, ¿no dejarías de destruir toda la ciudad? Sí, está bien, si hubiera 50, y así va regateando hasta que quedan, no sé cuántos, me acuerdo, 5, 2, ¿no? 10, 2, 1. Como si en realidad fuera el profeta más bueno que Dios, y en realidad sabemos que ese es un juego de la palabra, porque el que le va poniendo en el corazón del profeta ese espíritu intercesor es el mismo Dios. Así que es Dios el que quiere buscar hasta el último resquicio para salvar a la humanidad. Entonces, eso saberlo, que el día y la hora no se sabe. Cuando alguien les diga, no, porque tal día, tal hora, dijo la Virgen, dijo por más que sea muy católico, aunque tenga cuello de cura, salgan corriendo para el otro lado. Jesús no se va a desdecir, el día y la hora no se sabe. Ahora sí hay signos que los vamos a ver en el momento y que sabremos si en realidad ya falta muy poco. El mismo catecismo nos lo dice, así que no es necesario andar buscando cosas muy ocultas. Lo que pasa es que nadie lo lee. En el numeral 674 dice, la venida del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel. Eso está dicho por San Pablo en Romanos 11:26 y está también ahí confrontado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23:39. Hay una parte, dice San Pablo, de los judíos que quedó endurecida, que no se convirtió en la incredulidad, esperando, dice, a que entren todos los gentiles que tenían que entrar. Y una vez que hayan entrado todos los gentiles, aquellos que no eran judíos, que tenían que entrar a la salvación, a ser parte del pueblo de Dios, entonces al final, dice, ese resto endurecido ya se va a convertir y va a creer que Jesús es el Mesías. Y dice él, si la dureza del corazón de estos judíos trajo la salvación para todos los gentiles, abrir la salvación a los gentiles, ¿cuánta más bendición traerá entonces cuando ese resto de Israel, el que quede, crea que Jesús es el Mesías? Entonces, hermanos, cuando ustedes vean que Israel declare que Jesús es el Mesías, cuando todos los judíos se rindan ante los pies de Jesús, entonces sepan que está llegando el día. Antes de que pase eso van a pasar muchas cosas, guerras, rumores de guerras, enfermedades, plagas. Son todas las trompetas apocalípticas donde Dios le va dando tiempo a la humanidad para que se vuelva hacia Él. Y desgraciadamente, como sucedió con el faraón en Egipto, va a haber un pueblo que en medio de todas esas cosas va a irse salvando. Pero va a haber un montón de gente que, como el faraón, se va a ir poniendo cada vez más dura y más endurecida y más empecinada en el pecado y más empecinados en el odio y en odiar a Dios. La entrada de la plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de los gentiles, hará que el pueblo de Dios llegue a la plenitud de Cristo. Va a estar completo el pueblo de Dios, con todos los judíos y todos los gentiles, en la cual entonces Dios será todo en todos. Ahora, antes de que eso suceda, queridos hermanos, no me gustaría estar, por supuesto. ¿Por qué? Porque dice la Iglesia, en el numeral 675, que antes de esta venida de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña a la peregrinación sobre la tierra dejará al desvelado, si le quitará el velo, al misterio de la iniquidad, al misterio del mal, bajo la forma de una impostura religiosa, de ponerse en contra de la religión, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad.
La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifique a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y del Mesías venido en la carne. Se los voy a traducir un poco para que lo entiendan. Es un lenguaje un poco difícil. Sencillamente, el mundo va a decir que el problema del mundo es la religión y es Dios, y que hay que abolir todas las religiones. La primera de todas, la católica. Y va a haber una persecución y una obligación de renunciar a los símbolos, a la fe. De alguna manera van a querer hacer desaparecer todas las Biblias, todas las cruces. En China ya están haciendo desaparecer todas las cruces, están sacando las cruces de las iglesias, están obligando a la gente, entran a las casas, a decirle a la gente: ¿a vos te paga el Estado? ¿Te da tu subsidio? Le van a una jubilada y le dicen: entonces tenés que, si vos querés seguir cobrando, tenés que darme tu Biblia, tenés que darme tus imágenes. Y tienen personas en todas las manzanas que son del Estado y que van controlando y ven si alguien se reúne a orar, porque se reúne la gente clandestinamente a orar, y entonces van haciendo todo el servicio de espionaje y de inteligencia para obligar de un modo satánico a que la gente deje su fe. Y el que se niega, le he sacado todo primero, le sacan las cosas, y el que insiste en ser catequista, o en tener un grupo de oración, o en ser pastor, o en dar misa, tiene que ser controlado, y todo lo que dice por el Estado. Tiene que poner imágenes del comunismo dentro de la iglesia, diciendo: este es Dios, este es el que te proporciona el bienestar, este es el que te salva. No es Dios, son los hombres, es un sistema. Dice aquí, y llegará el momento hasta que se pongan concretamente en el lugar de Dios y en ese odio, sacándole a Cristo, queriéndole sacar a Cristo su poder redentor. Cuando esto suceda, y dice el catecismo, esta impostura del anticristo ya aparece esbozada en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica, es decir, una salvación de toda la humanidad en la historia, lo cual no se puede alcanzar más allá del tiempo histórico, es decir, no se va a alcanzar en este mundo, sino a través del juicio escatológico. El mundo no va a cambiar por ningún sistema político, el mundo no va a cambiar por ningún sistema económico. El mundo y la felicidad del mundo y esa paz universal que el corazón del hombre anhela solo vendrá después del juicio escatológico de la segunda venida de Jesús. Esa pretensión de tomar el lugar de Dios como salvadores del mundo que los hombres van a querer hacer, obligando a los demás a dejar la fe como algo malo y contrario a esa felicidad, ese es el anticristo. Incluso dice en sus formas mitigadas. Hay gente que, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino de Dios a través de esta última Pascua. La Iglesia va a ser crucificada, queridos hermanos. Espero que no nos toque vivirlo ni verlo de lejos. En la que se seguirá a su Señor en su muerte y en su resurrección. El reino de Dios no se va a realizar mediante un triunfo histórico de la Iglesia, que se llene y que convenzamos a todo el mundo. No. Sino que por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Cuando parezca que la iglesia va a desaparecer, que el mal venció, como cuando pareció que Jesús estaba muerto y que ya todo había acabado, entonces el Señor hará de encender desde el cielo a su esposa, resucitará a su iglesia. Y el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de un juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Bueno, me parecía interesante compartir esta noche estos pensamientos para tener base sólida de qué podemos pensar al respecto de lo que está sucediendo. Creo que hay signos, pero falta mucho, creo yo. Igual se están acelerando los tiempos, están pasando cosas realmente bastante graves.
en contra de Dios, en contra de la iglesia, en lugares donde no pensábamos que iba a suceder. ¿Quién iba a decir la España, uno de los países que evangelizó toda América, de los más católicos, lleno de santos, pero lleno, una playa de santos? Creo que España e Italia deben ser seguramente los dos países con más santos proclamados en la iglesia, que hoy esté sucediendo lo que está sucediendo en España, que se prohíbe la libertad de expresión, se quiere obligar a los colegios católicos que enseñen moral totalmente contraria a la fe cristiana, donde se quieren cerrar iglesias, donde se quieren sacar imágenes del ámbito público, donde se quieren prohibir las procesiones. Y hay una lucha porque hay una parte del pueblo español que sigue siendo católico y que se niega a esto. ¿Quién diría que en Estados Unidos, el país de la libertad, se estén atacando iglesias, se esté atacando a los religiosos, donde siempre se permitió y cada uno, es más, había tanta libertad que cualquiera en 2 días armaba una religión y no había problema en abrir un culto, cristiano o no cristiano? ¿Quién diría? ¿Quién diría que en la India, el país de los 1000 dioses, se soporte a los 1000 dioses menos a uno y se persigan y se maten a los cristianos y se violen a las mujeres y los amenacen? Está sucediendo, estas cosas son todas cosas que están sucediendo hace años y hoy se han recrudecido, donde van a personas, grupos de personas y en la India y le dicen, si siguen ustedes creyendo en Jesús, vamos a venir, vamos a violar a las mujeres, y los vamos a apalear, nos vamos a llevar a sus hijos, les vamos a robar las casas, y los obligan a irse porque la policía se cruza de brazos y se tienen que ir, quedarse sin nada, irse de sus ciudades o renunciar a su fe. Muchos son asesinados, muchos son mujeres que le han cortado las orejas para que quede evidente que son cristianas y todo el mundo las vea, para que es un signo de vergüenza en la India. Y la India ha calado mucho el cristianismo porque la India tiene una religión de castas donde si vos sos el último orejón del tarro es porque Dios así lo quiso y naciste y la próxima vida subirás. Pero cuando le vienen a predicar un cristianismo que dice que Dios vino a buscar a los últimos, a los pobres, a los olvidados, ¿saben cómo esa gente enseguida escucha la palabra? Porque dice, Dios no se olvidó de mí, Dios vino por mí, Dios también estuvo desnudo, Dios también fue pobre, Dios también fue discriminado, fue rechazado. Entonces cala muchísimo. Y ellos dicen que se hace proselitismo. Y bueno, ni que hablar en el mundo musulmán. Habrán visto ahora esta también avanzada del presidente de Turquía, queriendo hacer una mezquita de una iglesia bizantina antiquísima. Y bueno, no sé cuánto más se acelerará y qué es lo que nos tocará ver con tristeza. Pero tenemos la esperanza. No los quiero dejar tristes, sino con la esperanza de la resurrección, pero también con la realidad de lo que la iglesia misma nos dice que va a suceder. No esperemos que suceda otra cosa que esta. Yo no quiero ni espero que suceda ahora. Y oremos, pero más allá de que el Señor cambie los tiempos y las cosas, sabemos a ciencia cierta de que no hay otra forma de que venga Cristo por segunda vez que no sea de esta, así como no hubo otra forma, por más que los discípulos querían. Así que nos puede pasar como les pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que viniera victorioso a destruir a los romanos y a imponer un gobierno. Y se equivocaron, y vino un Mesías pobre y sufriente y que tuvo que ser crucificado y resucitando traer el reino. No esperemos nosotros entonces tampoco ahora una iglesia triunfante en esta tierra que le gane al mundo, que seamos aplaudidos y que todo el mundo entre a la iglesia a bendecir y alabar a Dios. No lo esperemos porque no va a ser, querido hermano. No quiero ser crudo, pero es así. Hay que aceptar la realidad como es. Este es el camino que va a venir. Puede ser 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero tenemos que orar entonces, tenemos que ayunar entonces,
tenemos que predicar, no perder un momento, hermano, orar, predicar, amar. No pierdas tu tiempo. Cada día no sabes si es el último de tu vida y cada día no sabemos cuándo vendrá el Señor. Falta, porque estos signos no están, los judíos no están todos convertidos y todavía la iglesia no está muy lejos de desaparecer. Está muy lejano esto, aparentemente. Yo creo que sí, que todavía está muy lejano. Pero esos son los signos, esas son las cosas que van a suceder. Así que en este tiempo de la pandemia que nos vuelve un poco escatológicos, quería compartir este tema con ustedes. Y también es bueno que estas cosas las compartamos con nuestros hermanos, que muchos también, si nosotros no les enseñamos las cosas como son, bueno, empiezan a buscar en YouTube, en Facebook y leen cada cosa que bueno, porque hay mucha tontería dando vuelta. Y hay que ser serios, sobre todo en estos temas tan importantes, todos los temas del cristianismo. Pero en estos temas hay mucho chanta dando vuelta, hay mucha gente que aprovecha este río revuelto para ganancia de pescadores, porque cuando hay miedo, cuando hay confusión, siempre se aprovecha este tipo de cosas. Así que, bueno, queridos hermanos, el Señor nos llama a no abandonar, nos llama a seguir desde la catacumba, desde donde sea, desde el Facebook, desde el WhatsApp, desde YouTube, desde el teléfono. Seguimos fuertes en el Señor, orando, creyendo y también soportando la prueba con muchos hermanos con enfermedades, con familiares con enfermedades, pero sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Así que estamos confiados en eso, aferrados a eso, sabemos que Dios tiene la victoria para nosotros, que la resurrección le gana a la muerte, que la vida le gana a la muerte, que Jesús está vivo y que aunque tengamos que pasar por distintas pruebas, vamos a salir victoriosos y acrisolados, santificados para darle gloria y honra. Y como dijo Jesús cuando le preguntaron, Señor, ¿esta enfermedad es porque él pecó, porque pecaron sus padres, porque se portaron mal? Jesús le dijo claramente, esto es para que se manifieste la gloria de Dios.